precisamente en las vísperas del Día Internacional del Voluntariado. En Caritas tenemos claro que ustedes son fundamentales, son el alma, que son el alma de la gratuidad y de la compasión. Me gusta decir que el voluntariado es una vocación a encarnar la compasión de Dios. Y tocáis de cerca la realidad del sufrimiento y de la pobreza. Y también sabemos cómo reveláis, a veces desde la propia impotencia, a la hora de acompañar a las personas más vulnerables, ¿verdad? Con lo cual, me siento súper contento y de entrada quiero agradeceros ese servicio que prestáis, que no lo hacéis a título personal, sino que lo hacéis desde esa llamada del Dios de la compasión dentro de lo que es una iglesia con rostro samaritano, en las claves de la acción caritativa y social que desarrolla Caritas. Con lo cual, alegría, me siento afortunado por compartir con vosotros y os felicito. Cuando Pilar me propuso qué compartir con vosotros, ella me dice, ¿por qué no hablas de la cultura del encuentro? Precisamente en una sociedad donde está hecha de encuentros y desencuentros, a veces de indiferencia. Vivimos en la tensión entre el interés y la gratuidad, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestras ocupaciones. Vivimos insertos en un mundo globalizado. Sí, hay que darle al... Ahí. Vivimos insertos en un mundo globalizado, plural, y estamos desafiados a cultivar una mística, como creyentes. La mística del don y de la gratuidad. La mística del encuentro, de aprender a vivir juntos, para que el otro no se vea como una amenaza, sino como compañero de camino a que realmente necesitamos. ¿De qué quiero hablar? Pues quiero hablar de encuentro, quiero hablar de miedos, quiero hablar de acogida, quiero hablar de hospitalidad, quiero hablar de tender puentes, quiero hablar de construir una sociedad diferente. Quiero hablar de una iglesia sin fronteras, como debe ser, una iglesia universal y una iglesia madre. Y quiero hablar de unos voluntarios y unos agentes de caridad que están dispuestos a superar los miedos, a derribar muros, a acercar distancias, a facilitar el encuentro. Facilitar una cultura del encuentro que es la única capaz, como dice el Papa Francisco, en estos momentos, de generar, de superar la pobreza, de generar una cultura de la paz. En un primer momento voy a intentar justificar el porqué la necesidad de una cultura del encuentro en ese mundo plural. En un segundo momento voy a señalar lo que a mí me parecen algunos pilares espirituales también, ¿no? Para construir esa cultura del encuentro. Y desde ahí algunos retos que me parece a mí que la invitación del Papa Francisco a esa cultura del encuentro nos lanza a la Iglesia, nos lanza también a Caritas. ¿De acuerdo? Bueno, pues intentaré, no sé cuánto tiempo tengo, yo me pongo a hablar y cuando me digáis me paro y punto. Una hora más o menos. Bueno, estupendo. Mira, a ver si sé yo dónde... No. Ahí. Mira, nuestro mundo ha cambiado mucho. Lo sabemos, ¿verdad? Estamos en un cambio de época caracterizada por las nuevas tecnologías y la mentalidad economicista, por el individualismo y la desvinculación social, por la multiculturalidad vivida a veces de manera convulsa y la crisis ecológica. Fijaros qué novedad que estamos celebrando en la ciudad de Madrid, esa gran cumbre del cambio climático. Se hace realidad aquello que decía el Papa Benedicto XVI. La globalización nos ha acercado, ¿verdad? Pero quizás no nos ha hermanado. Vivimos en un mundo global donde tenemos todo a golpe de un clic, pero eso nos ha hecho más
hermanos, ni tampoco ha generado una mayor igualdad social, ni ha reducido los índices de pobreza y de exclusión, sino a veces uno tiene la impresión de que cada vez hay más formas de exclusión y de pobreza, como conflictos que mezclan causas económicas, políticas, ideológicas y también, desgraciadamente, causas religiosas. Tristemente, las ideologías están sirviendo para dividir en lugar de construir juntos el bien común. Y la religión se utiliza a veces para generar odio y violencia contra el pluralismo y la libertad. Creerse en la posesión de la verdad, minusvalorando o despreciando la libertad de las personas, es el caldo de cultivo para cualquier tipo de fundamentalismo, sea ideológico, sea político o sea religioso. Creerse en la posesión de la verdad, decía Benedicto XVI, que nosotros no poseemos la verdad. En todo caso, es la verdad la que nos posee a nosotros. Y tenemos que ir descubriéndola. Y no solo, sino quizás tenemos que ir descubriéndola juntos. Vivimos en una sociedad marcada por unas relaciones muy competitivas. Unas relaciones muy competitivas que conforman una persona individualista, posesiva y meritocrática. Dice el Papa Francisco que este individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos. Incluso la misma estabilidad de la vida familiar. Vivimos en lo que se llama la desvinculación social, en la que se corre el riesgo de sustituir los vínculos por las conexiones. Es decir, transformar el vínculo en conexión. Estamos poco vinculados y a veces en exceso conectados. Yo creo que estamos hiperconectados, ¿verdad? Cuando salgo de casa, ¿sabéis lo primero que hago? Echarme mano a ver si llevo la cartera y además el móvil. Porque si no llevo el móvil tengo la impresión de que voy desnudo. No sé si les pasa a ustedes, ¿verdad? Estamos hiperconectados. Y es verdad que las nuevas tecnologías, el Internet, nos han dado la mayor posibilidad para crear relaciones. La mayor posibilidad para una máxima sociabilidad. Sin embargo, no nos está facilitando crear comunidad. Es como si nos hubieran regalado una gran hacienda, ¿no?, cuyas dependencias son inhabitables. Hemos confundido el vínculo por la conexión. No sé si les pasa también a ustedes lo mismo que a mí. Antes, cuando hacía los años, me llamaba un montón de gente. Gracias a Dios. Me llamaban por teléfono y yo aprovechaba y me preguntaban ¿y cómo te va? ¿Y cómo te va en Madrid? ¿Qué diferente es vivir en Badajoz, en los barrios del Gurugú y los Colorines, a vivir aquí ahora? ¿No? Y trabajábamos una relación. Ahora me mandan un WhatsApp. Y yo, muy bien, muchas gracias. A mí me parece que eso es significativo, porque nos han dado esa hacienda, pero no están facilitando las relaciones. Una de las claves de la cultura del encuentro es cómo generar vínculos, cómo generar fraternidad. Ese patrón de relación está suponiendo que yo me siento responsable del otro, ¿verdad? Si yo no estoy vinculado, no me siento responsable de lo que le ocurre a Pilar, porque no tenemos vínculo, no tenemos relación. Pero es que además nos está generando un sentido de pérdida de la pertenencia. El individualismo, en el fondo, dice uno no se siente ni parte ni arte de la sociedad, del barrio, de la iglesia, de la familia.
Una de las características a mí me parece que nos están afectando mucho como sociedad y que también está contribuyendo a la pobreza y a la exclusión. Por eso dice el Papa Francisco que no basta con transitar las calles digitales. Necesitamos encuentro, necesitamos vínculo. Él dice, necesitamos experimentar el calor de la ternura. No basta con estar conectados. Necesitamos que a la conexión le acompañen los vínculos. Desde ahí nos planteamos que la desigualdad y la exclusión social en sus diferentes dimensiones se ha enquistado en la estructura social de nuestro país y también de la Comunidad de Madrid. Las dificultades al acceso de la vivienda digna, las dificultades para un empleo decente, la situación de la precariedad laboral, constituyen el motor fundamental de la desigualdad y la exclusión. Sabemos, por lo menos así se nos ha dicho en el informe FOESA, que hay 8,5 millones de personas en una situación de exclusión. En Cáritas sabemos que la exclusión va más allá de la pobreza económica, de la pobreza material. Me gusta decir que la pobreza material es un fotograma de una película más amplia que se llama exclusión social, porque intervienen muchos elementos, desde las relaciones que uno tiene hasta el estado de salud, la vivienda, el empleo, las relaciones, la participación en la sociedad. Todo eso conforma una gran película que llamamos exclusión. Cuando nos planteamos cómo está el panorama en nuestra sociedad madrileña, en la comunidad, nos encontramos que hay una sociedad con cuatro tramos. Lo he reflejado ahí. Miren ustedes, no sé si lo ven bien. Una sociedad de las oportunidades. Es decir, son los que están bien, los que están integrados. Que el informe FOESA nos dice, en estos momentos, la Comunidad Autónoma de Madrid, alrededor de 4,5 millones de habitantes viven en una sociedad de una manera segura dentro de la sociedad. En eso que llamamos la sociedad de las oportunidades. Y que quizás podía ser representado en estos que están ahí en la terracita del bar, ¿no? ¿Lo ven? Tomándose una cervecita, una copita de vino o lo que quieran, con seguridad. Luego también tenemos una sociedad insegura. Otro tramo de la población vive en esa inseguridad, es decir, están en la cuerda floja. No están en la exclusión, no lo están, pero su situación es tan débil que cualquier cambio, otra crisis, una pérdida del empleo, les puede hundir. Muy bien, se podría representar en esta camarera. Conocemos, ¿verdad?, cuántos camareros y cuántas camareras tienen un trabajo poco decente, mal pagado a veces, haciendo un montón de horas. Otro tramo de la sociedad es lo que llamamos, ahí tenemos pues 900.000, 1 millón de personas, según el informe FOESA. Luego tenemos la sociedad estancada, es decir, aquellos que viven una situación complicada, tremendamente insegura, forman parte de esa exclusión. Y ahí abarca alrededor de 1 millón de personas, que perfectamente podría ser representado. Han visto la imagen de este chico, ¿verdad? En más de una ocasión, con su mochila atrás, ¿verdad? Y el último tramo sería la sociedad expulsada. ¿Qué queremos decir con esto? Que vivimos en una sociedad de grandes desigualdades. Que en algunos casos la imagen es como la diferencia entre el elefante y la hormiga. Los que viven bien, muy bien, y los que viven mal y muy mal. ¿Sí? Pues mirad, en el contexto de esta desvinculación social,
del crecimiento de la desigualdad, del enquistamiento de la exclusión y la pobreza, escuchamos y acogemos la propuesta del Papa Francisco a una cultura del encuentro, que haga frente al descarte. Una cultura, dice él, donde podamos hablar también con quien no piensa como nosotros, o incluso con los que no tienen fe. Todos, dice Francisco, tenemos algo en común. Somos hijos de Dios. Somos imagen de Dios. Frente al desencuentro, frente a la cultura del descarte, la gran propuesta que nos lanza el Papa es precisamente esta. Una cultura de la amistad, una cultura del encuentro. Fijaros si esto tiene que ver mucho con la acción que realizamos en Cáritas. Él dice, una cultura del encuentro que sea respuesta a las llagas de nuestro tiempo. Y él dice, caracterizado por la pobreza creciente y el drama de las migraciones forzadas. Esa es la llamada y esa es la invitación. Desde ahí, ¿cuáles serían los pilares sobre los que se puede sostener esta cultura del encuentro? ¿Y cómo vivirla nosotros? Hay un primer pilar que me parece fundamental para los cristianos. ¿Dónde bebemos nosotros? ¿Dónde nos alimentamos nosotros para querer construir esta cultura del encuentro? ¿Dónde fijarnos? ¿Se acuerdan la primera carta de Juan que dice, Dios es amor? Es verdad. El corazón del misterio de Dios es el amor. ¿Y ustedes han pensado alguna vez que las tres personas divinas forman una unidad en la diversidad? Son distintas, ¿no es así? Y sin embargo, son una, unidas. No están separadas, perdón, no son distintas para estar separadas, sino para unirse y complementarse. Cuando nosotros planteamos una cultura del encuentro desde nuestra vida creyente, tenemos como referente precisamente al misterio de la Trinidad, porque Dios es encuentro y la Trinidad es el fundamento teológico de toda unidad y comunión en la diversidad. Por eso todo encuentro humano es reflejo del encuentro trinitario. La experiencia del encuentro con Dios nos lleva a la experiencia del encuentro con el otro y al revés. El encuentro con el otro me lleva a la experiencia del encuentro con el otro con mayúscula. Y desde ahí lo vivimos nosotros. Los encuentros de Jesús también, fijaros, los encuentros de Jesús con la samaritana, con el ciego Bartimeo, con los discípulos de Maús. Los encuentros de Jesús son para nosotros una auténtica escuela. ¿Qué es lo que nos propone en todos esos textos o pasajes evangélicos? Lo primero, el encuentro. Y a partir de ahí, la ayuda. Fíjense ustedes qué curioso. Y lo que tiene que ver también nosotros con nuestra acción. Lo primero, el encuentro con la persona. Con la persona. No con los problemas de la persona. A veces cuando queremos servir a los últimos, nos situamos de la siguiente manera. Intentamos solucionar problemas. Y hacemos que el otro sea un objeto de nuestra intervención. Ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es más bien el encuentro. Nos encontramos con una persona que tiene dificultades, cuya situación es tan compleja a veces que obstaculiza que pueda vivir con dignidad. Pero no podemos perder de vista lo que realmente es. No es un cúmulo de problemas, es una persona con problemas. Una persona con vulnerabilidad.
Pero cuando nos acercamos nosotros a la persona vulnerable, no lo hacemos como el maestro que sabe y va a decirle lo que tiene que hacer. Ni como el rico que tiene, que va a dar al pobre que no tiene. Sino cuando nos acercamos al otro, y al otro que sufre, al otro que es extraño, al otro que es inmigrante, que es diferente, nos vamos a encontrar desde la propia vulnerabilidad. Porque también nosotros somos vulnerables. Por eso me gusta decir que no acompañamos la precariedad y la vulnerabilidad sin más, sino acompañamos en la precariedad y la vulnerabilidad. Desde también nosotros vivimos y situamos. Esa es la manera de encontrarse Jesús. Primero el encuentro y desde ahí la ayuda. Desde ahí el compartir. En la parábola del buen samaritano, primero hay un encuentro con la realidad sufriente, con la propia herida. Recuerden ustedes, ¿verdad? Y desde ahí aparece toda una relación de ayuda. Bajarse del caballo, verlo, bajarse, sentir compasión, curarle, acompañarle, hablar de la vida. ¿Ustedes han pensado alguna vez de qué hablarían esa noche el buen samaritano y el herido de la cuneta? ¿De qué podrían hablar? Lo mismo hablaron de la vida, lo mismo hablaron de qué mal estaban aquellos caminos, ¿no? Que qué inseguridad. Seguro que hablaron de la familia. ¿No nos pasa también nosotros eso cuando nos encontramos con las personas vulnerables? No hablamos también de nuestras cosas, no hablamos de la vida y de las dificultades de la vida. Me parece que esto también es muy importante, ¿no? Es decir, para nosotros, el misterio de Dios, un Dios que es uno y a la vez trino, comunión y unidad en la diversidad, nos enseña a estar abierto a lo diverso, al otro, con la actitud de apertura. ¿Tendrá algo bueno que enseñarme? ¿Aprendería algo el buen samaritano del herido? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Aprendería algo bueno? Fijaros, sacó lo mejor del samaritano. ¿Cuántas veces me gusta pensar así, ¿no? Las personas empobrecidas, ¿cómo sacan de nosotros lo mejor que tenemos? Ese fondo humano. Este año la campaña va a ir, descubre un ángel. El ángel que te acompaña y el ángel que podemos ser nosotros, como compañeros de caminos de los otros. Desde ahí nos tenemos que preguntar, ¿es la Trinidad el modelo de acción social de Cáritas? Ponemos primero la experiencia del encuentro y desde ahí el acompañamiento para acompañar vidas y desde ahí que se puedan restaurar. Lo dejo caer ahí, ¿vale? Entre paréntesis, ¿voy bien? ¿Sí? Por la hora digo, y por si están dormidos. Vale, vale. Mire, un segundo pilar. La lógica del don y de la gratuidad. Nos decía Benedicto XVI, el ser humano está hecho para el don, para darse, no dar, sino para darse. Aunque a veces en la sociedad que vivimos del consumo y de la producción y de la rentabilidad, no nos ayude a reconocerlo y experimentarlo. Estamos hechos para el don y la gratuidad. Y la cultura del encuentro se crea cuando hay personas capaces de poner su don al servicio de los demás. La cultura del encuentro necesita de la gratuidad, de que cada uno quiera darse, entregarse, donarse, más allá de los propios intereses, y de un modelo de relaciones donde todo se intercambia, todo se compra, se debe o se exige.
Cuando el otro corresponde al don incondicionado que ha recibido, no se cancela una deuda sin más. Cuando cada uno de ustedes se donan al otro, a los otros, y recibe la acogida del otro, del que sufre, del vulnerable, o del diferente y el extraño, no se produce una cancelación de deuda, sino un encuentro de gratuidades. Estamos hechos para el don. Y la gratuidad ha de ser un pilar fundamental en nuestra vida. Es la clave de la compasión, del servicio. Es la clave del voluntariado. La gratuidad, la mística de la gratuidad. Una tercera clave es el diálogo. El diálogo para el encuentro y el diálogo para la reconciliación. El diálogo es camino para el encuentro. Diálogo con tantas culturas, razas, pueblos, mentalidades, religiones. Diálogo para compartir el viaje. Para compartir el viaje, ¿con quién? Con el vecino, por ejemplo. Con los de otras generaciones, con los jóvenes, con los mayores, con los vulnerables, con los de otras religiones, otras razas, otras culturas. Compartir viaje suena a diálogo, o el diálogo es clave para el encuentro. Porque cuando compartimos el viaje, cuando nos ponemos en camino con otros, nos vamos reconociendo hermanos. Hay una fábula muy bonita, una fábula tibetana del siglo IV, que decía, iba por el bosque en la oscuridad y sentí un ruido y vi como una figura extraña y me pareció un animal peligroso y me asusté. De todas formas avancé y descubrí que no era un animal peligroso, era una persona. Y me acerqué y descubrí que era un hermano. Para mí esto no es una simple historia bonita. ¿Eh? Tenemos que aprender a pensar que el otro no es una amenaza, no es un rival. El otro, la otra, puede ser un hermano, una hermana, con la que compartir viaje. Para vivir la cultura del encuentro se debe primar el diálogo como un modo de ser y de relacionarnos, que busca la verdad entendida también como bien común. La búsqueda compartida de consensos, de acuerdos, de aquello que nos une en lugar de lo que nos divide y enfrenta. Es necesario saber entrar en diálogo hoy día con los hombres y las mujeres para entender sus expectativas, sus dudas, sus esperanzas. Y ese diálogo, por supuesto, requiere apertura. Una apertura que me lleva a estar dispuesto no solo a dar, sino también a recibir. No solo a enseñar, sino también a aprender. A acoger al otro con sus puntos de vista, estando convencido de que tiene algo bueno que aportarme. Que tiene algo bueno que aportarme. No se trata de renunciar a las propias ideas. No se trata de renunciar a las tradiciones, sino la pretensión de que nuestras ideas y tradiciones sean únicas y absolutas. Me hago también otra pregunta. ¿Cómo bajar las defensas y abrir puertas al diálogo en nuestra sociedad? ¿Cómo bajar las defensas? Otro pilar que me parece fundamental
el respeto a la dignidad humana como exigencia para la cultura del encuentro. La cultura del encuentro reclama el respeto a la persona en toda la grandeza y dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Y se basa en la defensa de esa dignidad. Una auténtica cultura del encuentro reconoce que el diferente, el extraño, el extranjero, el pobre, también tienen derechos, pero no los tiene por el valor económico de lo que puedan hacer, sino por el hecho de que son personas, por el hecho de que tienen dignidad. Y esa dignidad está muy por encima de cualquier circunstancia, de cualquier resultado. Miren ustedes, ninguna etiqueta que pongamos a otro supera la categoría de la dignidad. Le queremos llamar, o le llamamos a veces pobre, o migrante, o excluido, o dependiente, celebramos ayer, o discapacitado. Ninguna de esas categorías supera a la que para nosotros es fundamental y principal, la dignidad de los hijos de Dios. Esto que yo estoy diciendo hoy, que puede sonar a un discurso, ¿cuántas veces lo he experimentado en mi encuentro con los más vulnerables, allí en los barrios de los Gurugú y los Colorines? Recuerdo a mi amigo José. José era un señor con un problema de alcohol, que había perdido todo, o casi todo. Había perdido familia, había perdido empleo, había perdido su casa, vivía en una furgoneta, imagínense Badajoz, 3 de agosto, 4 de la tarde, 40 y tantos grados. Ahí vivía, con 2 grandes amigos, su cartón de vino y su perrito. José, que venía por la parroquia y venía a solicitar ayuda, y que así empezó y empezamos a crear vínculos. Y ahí es donde yo aprendí eso, la importancia de los vínculos, ¿no? Empezamos a aprender vínculos. Un día le propusimos, mira, José, estamos haciendo un estudio en Cáritas Diocesana sobre personas sin hogar, pero no nos interesa solamente saber el número de personas que están en la calle, sino nos interesa conocer sus vidas, sus historias, sus relatos. Tú nos podrías contar tu vida, tu historia. Y él accedió. Y ya en el abuso de la amistad, le pedí que nos dejara, que participara en un documental. Entonces había que grabarlo. El día que llego con la cámara de televisión, me lo encuentro. Es que lástima que no me he traído la imagen. Pues no pensaba contar esto. Me lo encuentro sentado en su furgoneta, con los pies cruzados y con su traje. ¿Saben ustedes qué pensé inmediatamente? José ha perdido mucho, casi todo, pero hay algo que no ha perdido. La dignidad. Ojo cuando nos encontramos con el otro. Nos estamos encontrando con una persona con dignidad. Y eso no se lo podemos robar. Y no lo podemos convertir en cosa y en objeto. Esa dignidad nos lleva a considerar a la persona como un fin, nunca como un medio. Los pobres no están ahí para nuestras buenas obras. Que no. Ni para nuestras penitencias. Que no están ahí. Que no son objetos sin más de nuestra intervención. Que son sujetos con dignidad. Más aún, son interlocutores del Evangelio. Porque nos enseñan a vivirlo y a descubrir el Evangelio de otra manera. También desde la propia vulnerabilidad, a la que hacía alusión antes. Una dignidad que es universal. La dignidad humana no tiene fronteras. Tú que eres español tienes más dignidad que tú que eres marroquí.
¿Eso qué lo dice? ¿Unos papeles? Ok. No estoy hablando de papeles. Estoy hablando de personas. ¿Verdad? Una dignidad que es universal. Una dignidad, ¿cómo lo diría yo? Que requiere el reconocimiento del otro. Yo necesito que me reconozcan en mi dignidad. Que no me traten como una cosa. Que me reconozcan en mi dignidad. Y una dignidad que además es dinámica. Porque las personas vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos progresando y desarrollándonos. ¿O no es así? Yo voy a hacer 25 años de cura. Y siempre pienso, anda que no he cambiado. Soy el mismo, claro, pero diferente a veces. ¿Me explico, verdad? Ojo que también esto es clave para entender la identidad, ¿eh? Una identidad que está en constante construcción, inacabada. La dignidad es, somos proyecto. Y proyecto de ser más, de ser persona. Una dignidad que para nosotros es sagrada. Por eso, la cultura del encuentro reclama el respeto a la dignidad de las personas y su defensa. Y eso significa un compromiso social y moral por el desarrollo humano, que sea transformador de las causas de todo aquello que obstaculiza ese desarrollo humano integral, solidario, y también le ponemos el apellido de sostenible, porque si no es ni solidario ni sostenible, ni es integral y por supuesto no es humano. Otro pilar, la hospitalidad, expresión de la cultura del encuentro. Miren ustedes, ya no vivimos en sociedades con inmigrantes, sino vivimos en sociedades migrantes. Y para situarnos en ellas, tenemos que cambiar en sí, de tal manera que no podemos considerar las migraciones como un problema a solucionar, sino como un proceso estructural que no tiene marcha atrás y que puede ser una oportunidad para el desarrollo. Para el desarrollo de todos. La movilidad es el código genético. Es que estamos constantemente moviéndonos. Unos para sobrevivir y otros para disfrutar. ¿O no es así? Nunca como hasta ahora hemos viajado tanto. O bien por vacaciones, o bien porque lo necesito para vivir con dignidad. La movilidad forma parte del código genético de las personas. No estamos recibiendo sin más migrantes, sino que somos sociedades migratorias. En consecuencia, la cuestión ya no es saber qué hacer por los inmigrantes. Esa no es la cuestión, sino qué hacer con ellos y junto a ellos. Y cambia mucho la perspectiva, ¿eh? Yo creo que compiten en nuestra sociedad como dos modelos. A un modelo le hemos puesto el nombre del el modelo del cowboy. ¿Qué es lo que hace un cowboy? Coge un espacio y dice, esta es la reserva. Aquí meto a todos los que veo como amenaza. Me armo de pistolas por si me generan inseguridad. A veces me da la impresión de que eso es lo que se está haciendo, ¿eh? No digo nosotros, pero es de las políticas. La figura del cowboy, que amuralla, ¿verdad? Construye una reserva y se arma para generar seguridades.
¿Qué hay detrás de eso? Pues a mí me parece que lo que hay detrás de eso es el miedo. El miedo social. Y el miedo social tiene dos fuentes. Una, el temor a perder esto. Segundo temor, a perder la identidad. Un miedo que es consecuencia, pues, de la incertidumbre, de las inseguridades, de las desconfianzas. Y cuando uno siente miedo, ¿qué ocurre? Que acaba levantando muros. Muros de cemento, muros de alambre, muros legales y el que para mí es el peor de todos. Muros mentales. ¿Cómo ayudar a superar los muros? Dice el Papa Francisco, me preocupa cómo en ciertas regiones de Europa se está extendiendo el rechazo, la xenofobia, se están levantando muros, dice él. Dice, pero me preocupa mucho más que eso está afectando a las comunidades cristianas. Dice, nuestras comunidades católicas no están exentas de estas reacciones defensivas y de rechazo, justificadas por un no especificado deber moral de preservar la identidad cultural y religiosa. A mí me parece que esto es muy fuerte. Y que lo tenemos que plantear también como iglesia y como Cáritas. ¿Cómo ayudar a superar esos miedos? Si hay miedo, o sea, si la gente manifiesta miedo es porque realmente lo hay. Me pongo en el lugar de cualquier persona de mi parroquia. Allí en Las Angustias, al lado de Atocha. Cualquier persona mayor, o no tan mayor, que constantemente, que son gente de iglesia, son gente buena, que constantemente están recibiendo mensajes. Mensajes como, nos invaden, nos quitan puestos de trabajo, nos quitan niños en las plazas, en las guarderías. Si además eso constantemente te lo están machacando en el hígado, ¿qué siente uno? Miedo. Yo me pregunto, ¿cómo ayudar a superar los miedos? Porque no basta con decir, eres un racista. No lo creo. Yo no creo que muchas personas que sienten miedo, que se traducen en alguna actitud de rechazo, sea por eso. Sino porque el miedo también se ha instalado. A lo mejor, un papel que tenemos como iglesia, como Cáritas, en los distintos niveles, desde la Cáritas parroquial hasta la Cáritas española, pasando por la Cáritas diocesana de Madrid, tenemos el deber primero de escuchar. Esa escucha activa. A ver por qué esos miedos. Me parece que también es muy importante generar seguridades, acompañar en esos temores. Yo podré compartirlo o no. Podrán estar más fundamentados o menos, pero lo cierto es que lo siente. Miedo a perder la identidad. ¿Cómo ayudarles a descubrir que esa identidad es una realidad en construcción? Y que además junto a otros. Y desde ahí, apelar a algo que es muy genuino de nuestra identidad cristiana, como es la acogida y la hospitalidad. Solamente vamos a ayudar a superar los miedos
si favorecemos el encuentro. Porque cuando nos encontramos con otras personas diferentes, de otras culturas, nos encontramos con la persona, no con el migrante, que tiene problemas. No sé si me explico. Para mí esto es crucial. Más aún lo estamos viviendo también en la parroquia de las Angustias. Seguro que hay otras parroquias. Donde tenemos un servicio de acogida a chicos, donde vienen cada tarde, en coordinación con la mesa de hospitalidad de la diócesis, vienen cada tarde y lo primero que hacen es asearse, cenar y dormir en nuestro servicio de acogida. Cada día hay 2 personas que comparten, o 3 que comparten con ellos la cena, que la preparan en su casa y la llevan. Y siempre hay 1 o 2 personas que duermen con ellos. Se está creando unos vínculos. No sé si me explico. Que está repercutiendo también en la misma parroquia. Porque nuestro objetivo era que fuera algo vivido por la mayor parte de la comunidad. Que fuera la comunidad la que acoge y acompaña. Una comunidad acogedora y hospitalaria. Si es que la hospitalidad va en las entrañas de nuestra fe. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham y Sara iban de camino y junto a las encinas de Mambré se encontraron unos extraños y en lugar de salir corriendo, los acogieron y compartieron con ellos la comida porque creyeron descubrir la presencia de Dios? El otro nos conecta con Dios. Más aún, es fuente de salvación. ¿Recuerdan el capítulo 25 de Mateo cuando dice, fui forastero y... ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo le cogimos? ¿Cada vez? Y cuando iba 2 de Maús y se le acercó un extraño y se pusieron a conversar, ¿qué ocurrió? Que les cambió el corazón y la mentalidad. ¿O no fue así? El encuentro nos cambia el corazón y la mentalidad. Porque nos reconocemos personas. Nos reconocemos personas. Con problemas, pero que no los tiene. No sé cómo voy, Pilar, tú me dices. Bien, 5 minutitos. Nada más. O 10, 10. Bueno, la interculturalidad, que es otra de las claves, ¿no? La cultura del encuentro apuesta por la interculturalidad, que respeta las diferencias, pero potencia lo común, aquello que nos iguala. Lo importante es que todos somos personas con dignidad. La interculturalidad es un modelo que asume que los seres humanos somos fundamentalmente iguales, aunque básicamente diferentes. Precisamente por eso, las diferencias nos enriquecen y podemos ajustarnos y complementarnos. La interculturalidad para los cristianos tiene como desafío la fraternidad universal y tiene como fondo una antropología del nosotros. Yo soy con otros y sin los otros no soy. Yo soy con los otros y los otros no soy. El Papa nos hace una llamada a ser una iglesia sin fronteras, madre de todos, a construir una comunidad intercultural. Es hora de confiar en la fuerza del encuentro, en imaginar y valorar la riqueza de los otros, cultivando
la actitud de la acogida y el intercambio enriquecedor, a fin de crear una convivencia más fraternal y solidaria. No lo digo yo, lo dicen nuestros obispos. Ha llegado el momento de valorar y reconocer la riqueza de lo diverso. Ha llegado el momento de aprender a vivir en plural, aunque nos dé miedo. Aunque nos dé miedo. ¿Qué podemos hacer nuestras parroquias y nuestras cáritas parroquiales para crear encuentros? Para hacer convivencia intercultural. Otra clave. Una de las grandes debilidades también de nuestra sociedad es que ha hecho crisis los cuidados. ¿Cómo cuidar? ¿Cómo cuidarnos? ¿Quién tiene que cuidar? ¿Quién cuida en este país? ¿Quién cuida? Mira, quien primero que cuida aquí en este país son las familias. ¿O no es así? Y dentro de las familias, ¿quién? Las mujeres. Pero eso también supone dificultades. ¿O no es así? ¿Cómo compaginar el trabajo y la vida familiar? ¿No tendremos que ir dando un paso más? Hasta ahora se ha creado un triángulo. Como no podemos cuidar suficientemente la familia, hemos necesitado comprar los cuidados, ¿no? Hemos recurrido al mercado. Como tampoco es suficiente, ahí aparece el Estado y nos apoya. Bueno, es la familia, ¿no? De tal manera que hemos convertido un triángulo: familia, mercado y Estado. Pero resulta insuficiente. Porque si lo ponemos en manos del mercado, ¿quién va a poder costear los cuidados? ¿Quién? Quien tenga dinero. ¿Y quien no los tiene? A lo mejor tenemos que dar un paso más para ir creando lo que se llama la sociedad de los cuidados, donde es la misma comunidad la que asume responsabilidades en los cuidados de los otros, donde aprendemos a cuidarnos. No me puedo extender porque es un tema apasionante, ¿eh? Es decir, ¿pueden ocupar también nuestras parroquias esa tarea de cuidadores y cuidadoras? Recuerdo a Lucía, que venía a misa todas las tardes, en silla de ruedas. Yo le preguntaba, pero Lucía, ¿qué trabajo? ¿Tiene que venir en silla de ruedas, que le tenía que acompañar una chica porque vive sola, ¿no? Una chica precisamente inmigrante, a la que quería con locura. Y me decía, pero Vicente, si es que es el único rato que puedo salir y relacionarme con los demás. Murió no hace mucho, pero viene este verano, está viniendo todo el verano. Otra clave que me parece importante también, el encuentro con la casa común. No me voy a extender aquí porque ya no me da tiempo, pero estamos llamados a, como cristianos, a colaborar en la protección de la casa común, recreando otra racionalidad, la del cuidado de la casa común y no la ¿cómo es? Depredación. No podemos ir por la vida con depredadores. A mí me parece que lo nuestro es ir más con la imagen de jardineros custodios. Jardineros, fíjate, bonita imagen, ¿verdad? Jardineros custodios, que cuidan la casa común y a los que habitan en la casa común. Tenemos que aprender otra antropología. No somos dueños. En todo caso, jardineros. Otra cosmología. No somos el centro, el ombligo, sino que dependemos de la casa común. Dependemos de la casa común. Por eso estamos llamados a vivir también esto en clave espiritual.
la espiritualidad de la ecología integral, que nos invita a una conversión ecológica, que va por los derroteros del arte del buen vivir o de la ética de lo suficiente. Cuenta que una señora, una chica, iba a hacer un viaje fuera, lejos, y le pidió a su madre, ya muy mayor, temiendo que probablemente no volverían a encontrarse, le pidió: madre, deséame lo mejor del mundo. Y le dice la madre: hija, solo te deseo lo suficiente. Te deseo lo suficiente. Desde ahí, algunos retos. Pilar, con tu permiso. Sí, sí. Primero, apostar por un desarrollo humano integral, solidario y sostenible. Ahí estamos. Cáritas trabaja por el desarrollo de las personas y de los pueblos. Para no confundir crecimiento con desarrollo, ojo. Segundo, fomentar la fraternidad común. En una sociedad desvinculada, ¿no tendremos que aprender a recuperar los vecindarios, los espacios de proximidad? Frente a la ideología de la desvinculación, la cercanía de la proximidad. Otra, asumir como tarea la mediación y la reconciliación. Buscando lo que nos une. Otra clave, abordar la renovación de la sociedad, redescubriendo valores y regenerando instituciones. Fijaros, en una sociedad con una democracia vacía de contenido ético, que a veces más bien parece un expediente formal, la importancia de recrear nuestras instituciones, la importancia de participar en la vida pública, apostar por el bien común, que no es el interés general, eso es otra cosa, el bien común. Descubriendo la dimensión social y política de nuestra propia fe. Ser ciudadanos que asumen el compromiso y la lucha por una sociedad mejor, y ser discípulos. Ciudadanos discípulos, comprometidos con nuestra sociedad, sintiéndonos responsables de la sociedad, pero animados y motivados por nuestra fe. Y ahí qué importante conocer la doctrina social de la Iglesia. La gran desconocida, Josito. La gran desconocida. Y tú lo sabes. A veces cuando voy por ahí dando charlas, ¿no?, me encuentro con gente que dice: sus propuestas me han sonado un poco políticas. Digo, no me diga. No me diga usted que le han sonado un poco políticas. Pues qué pena me da. Porque yo hablo de la doctrina social de la Iglesia. Y ese partido que vosotros estáis pensando es de ayer mañana. ¿Me he explicado, verdad? Ciudadanos discípulos. Fortalecer la familia. Anda que no tiene que aprender también la sociedad de las familias. Si ha protegido este país la familia, y cómo la familia aporta valores, entre otros los del cuidado. Pero también la relación intergeneracional. Y también la celebración de la vida. El papel de la familia. Otra clave, superar los miedos, como os dije antes. Ayudar a superar los miedos. Acompañar a las comunidades cristianas a que sean acogedoras e interculturales. Animar e iluminar el compromiso por la casa común. Y vivir la mística del encuentro. La cultura del encuentro se fundamenta en un triple encuentro.
El encuentro con Jesús, el encuentro con los hermanos, el encuentro con la casa común. Por eso me gusta decir que el servicio a los más pobres, como la búsqueda de una cultura del encuentro, es una cuestión de espiritualidad. Porque si no está enraizada en el Dios del encuentro, en el Dios de la misericordia, nuestro servicio a los pobres se puede convertir o en ideología sin rostro, que acaba en simple protesta, o en idolatría. El servicio a los últimos, la cultura del encuentro, es una cuestión también de espiritualidad. Para buscar ese equilibrio, como también nos dice Laudato Si, equilibrio con uno, con el otro, con la casa común, con Dios. Pues eso es lo que yo quería compartir con vosotros. Y termino. Fijaros, para mí la imagen de la cultura del encuentro es el poliedro, ¿no? Con muchas aristas, pero todas confluyendo. ¿No será tarea de Cáritas y de la Iglesia ayudar a construir y hacer de nuestro mundo un precioso poliedro? Con muchas aristas diferentes, pero todas articuladas. Ese es el reto. Muchas gracias. Lo ha dicho todo, pero me gustaría que ampliaras. Los pobres son interlocutores del Evangelio. Sí. No es mía la expresión, es del Papa Francisco. No se trata solo de que los pobres sean objetos de nuestra intervención, ni siquiera objeto de nuestra tarea evangelizadora. Evangelizar a los pobres, que forma parte de nuestra misión, la evangelización, sino que también ellos nos evangelizan. ¿Por qué? Porque nos ayudan a descubrir el Evangelio, la esencia del Evangelio. Cuando, quizás tengo una visión muy reducida, pero cuando yo me pongo delante del Evangelio, me encuentro dos claves o dos personas. ¿Qué está en el corazón del Evangelio? Jesús y los pobres. Nos ayudan a descubrir el Evangelio de una manera diferente. Hay una experiencia muy bonita en Bolonia que le llaman la Lección Pauperum, en la diócesis de Bolonia. ¿Qué es lo que hacen? No la lección divina, sino leer el Evangelio con los pobres y desde los pobres. Dos experiencias. Una, recuerdo celebrar en la prisión de Badajoz, un domingo. Ese domingo cayó en el Evangelio la parábola del hijo pródigo, o del padre bueno, como queramos llamarlo. Y mira por dónde me salió así, me pongo en la homilía a interlocutar con los reclusos. Y empieza a decir uno, a mí me pasó eso. Eso yo sé lo que quiere decir eso, porque lo he vivido. Yo me fui de casa, anda que no le he hecho sufrir a mis padres. Y dice un padre que cumplía condena. Cuando yo descubrí esta historia, le escribí una carta a mis hijos. Porque eran ellos los que no me acogían. No era el hijo quien se fue de casa, sino el padre. Y se intercambiaron los papeles. ¿Cómo me impresionó a mí? Los pobres nos evangelizan. Que de verdad, recuerdo un día, en la parroquia del Gurugú, en el despacho se comunicaba con el templo, el despacho parroquial, ¿no? Y yo seguro que estaba haciendo algo importantísimo. Me imagino yo que preparar la homilía, porque ¿qué más importante, Josito? ¿Verdad? Y yo afanado, con mis quehaceres,
Y seguro que además estaba haciendo eso, lectura del Evangelio y a ver, ¿qué le digo yo a mi feligresía? ¿No? Cuando de pronto entra Reina, una gitana. Inmediatamente, cuando la veo, digo, qué pesada, otra vez. ¿No se da cuenta que no solamente tengo que atender a pobres? Que tengo que hacer otras cosas eclesiásticas, claro. Todo esto era mi lucha en ese momento. Mira, me sentó de mal ver a Reina en aquel momento. Claro, pero estaba feo que el párroco no le preguntara si le pasaba algo, ¿verdad? Pero no piensen ustedes que era porque estaba convencido, sino era por cortesía. Me acerco, Reina, ¿necesitas algo? ¿Te ocurre algo? ¿Necesitas? Me dice Reina, no, padre, solo he venido a llorar delante del Señor. Estaba delante del Cristo de las Cuestas. Era el que presidía la iglesia de las Cuestas de Orinaza, que era un gueto, que fue derruido y hubo realojos y se trasladaron 100 metros más allá, o sea, en el término de mi parroquia. Como la iglesia fue derruida, los enseres pasaron a la parroquia. Y teníamos allí el Cristo de las Cuestas con una placa al lado. Soy el Cristo de las Cuestas, ante quien tantas madres lloraron por sus hijos. Soy un realojado más. Reina me había venido a pedir. Había venido a evangelizar al párroco. Porque la cara de vergüenza que se me puso, no os podéis imaginar. No se me olvidará jamás. Ante ese Cristo lloraron muchas madres que cuando el boom de la heroína, el caballo, perdieron a muchos hijos en aquel barrio. Yo no sé por qué estaba rezando o llorando Reina. Estaba rezando. Pero eso de que los evangelizan, por supuesto, nos enseña a descubrir la vulnerabilidad. Nos ponen en conexión con Dios. Sacan lo mejor de nosotros. Nos ayudan a leer el Evangelio de otra manera. Provocan que nuestra vida sea más humana y más creyente. Aquel día Reina fue a evangelizar al párroco. Y no se me olvidará jamás. No sé si te he respondido, discúlpame, yo me pongo a hablar y... Maravilla. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a dejar a un joven, mira. Ya tenemos aquí. Buenas. Quería saber si podía profundizar en el tema de la sociedad expulsada y saber qué número de personas se encuentran en esa situación y cómo podríamos identificarlas y ayudarlas. Mira, ¿se nos ha ido o qué? ¿La has quitado? Espera, lo tengo ahí. Bueno, mira, cuando hablamos de la sociedad expulsada, es de la gente, de las personas que viven con tal cúmulo de dificultades, ¿no? Con tal situación de problemas, que están totalmente escoradas fuera de la sociedad, en la cuneta. Con lo cual, estamos hablando en estos momentos de, a ver, mira, te lo explico, lo presenté antes. La sociedad expulsada está formada alrededor de 490.000 personas en la Comunidad de Madrid. Viven en la supervivencia pura y dura como objetivo cotidiano. Son los que han roto el vínculo con todos. Los que ya están escorados. Los que mucha gente dice están perdidos. Son los expulsados. Lo que es muy difícil, ¿no? Que puedan salir de su situación y que nos van a reclamar
¿no? No solo una respuesta en una dirección, sino que trabajemos coordinadamente para salir de esa situación. Son de esos que la gente dice, esos son unos perdidos. ¿Tú me entiendes, verdad? Un día me llama el psicólogo de los servicios sociales para hablarme de Sole. Sole, 16, 17 años, vivía en una familia totalmente desestructurada. Problemas de alcoholismo, hermanos ya enganchados en la droga, ¿no? Toda la vida en el barrio, bueno, con un montón de dificultades. A veces nacer en tal sitio ya te obstaculiza el poder salir de la situación. Porque si eres de los colorines, o yo aquí en Madrid no sé, Vallecas, yo qué sé, o no sé qué barrio, ya no vas a encontrar un empleo. Probablemente vas a buscar un empleo de empleado de hogar, ¿no? Y cuando pronuncias la palabra vivo en los colorines, se cierra. Pues son barrios estigmatizados. Bueno, Sole, vamos a lo de Sole y la sociedad expulsada. Sole, hija de una familia con un montón de problemáticas, donde habíamos trabajado mucha gente con ellos. La Caritas Parroquial, Cruz Roja, Fundación no sé qué, servicios sociales, los colegios. Habíamos fracasado todos. Me llama el psicólogo de los servicios sociales de la zona. Me dice, Vicente, sabíamos el problema. El problema es que Sole, con 16 años, para hacer 17, estaba teniendo las primeras experiencias de prostitución. Con señores mayores, sabiéndolo su madre. Claro, me llamó el psicólogo para ver qué podíamos hacer. Y yo decía, me cogió que estaba desencantado, desanimado, me sentía impotente, estaba quemado, o yo qué sé qué me pasaba. Pero lo cierto es que el psicólogo diciendo, Vicente, ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer por esta chica? Y decía, no hay solución. No hay solución. Si hemos trabajado 50.000 veces, distintas instituciones, si hemos trabajado juntos, que no. Que es un problema muy complicado. Me dice, ¿de verdad que no va a haber alguna posible vía para seguir trabajando con esta niña? Que la saquemos de ese circuito. ¿No? Y tanto me insistió el psicólogo, que hay un momento que me paro y digo, ay, Vicente, ¿qué estás haciendo? Estás dando por perdida a Sole. Y me acordé aquello del Evangelio, ¿no? Y salió a por la oveja. ¿Me acordáis? Digo, ¿no será que cuando yo doy a alguien por perdida, Dios la sigue buscando? Desde aquel día, la gente de la sociedad expulsada, para mí son los imperdibles. ¿Me entiendes? A los que todo el mundo da por perdido. Esa es la sociedad expulsada, que tiene pocas o nulas posibilidades. Pero qué diferente es si se sienten acompañados. Qué diferente es. Y si trabajamos para que cambien y para que el ascensor de la movilidad social, que está parado, empiece a moverse. No sé si te respondí o he hablado. Sí, me ha gustado mucho la expresión tan bella de unidad en la diversidad, porque si en algo se fundamenta la espiritualidad es vivir la unidad en la diversidad, por lo cual te agradezco que lo nombres, porque además es muy trabajable desde Cáritas, ¿no? Mi pregunta es, has hablado de acompañar los miedos. Miedos a esas afirmaciones que has comentado, bueno, pues que están muy... Los prejuicios sociales. Los prejuicios, la porofobia, el racismo, pues todo lo que sabemos y que escuchamos, por desgracia, esas ideas tan violentas y que por desgracia se han metido en las instituciones, ¿no? Pero quizá como Iglesia, como Cáritas, no podemos ir un paso más allá, que la escucha activa es importantísima, por supuesto. Generar seguridades. Claro, pero también construir un relato y mi pregunta es, ¿hasta qué punto somos conscientes de esa valentía desde el espíritu que esta encrucijada social, económica y política nos está poniendo como Iglesia y como Cáritas? ¿Hasta qué punto vamos a poder mancharnos de barro para disolver esos discursos que generan miedo
y que van más allá, que generan agresividad y además agresividad sin complejos. Totalmente de acuerdo contigo. Y nuestro primer reto son nuestras comunidades cristianas. Y ahí tenemos que trabajar eso. Y tenemos que provocar espacios de encuentro. Porque los encuentros nos reconocemos personas, pero tenemos que ir más allá. Hacer un relato para desmontar prejuicios, construir fraternidad, ¿no? Y motivar la compasión. Tenemos que hacer un relato también crítico, de denuncia. No vale una denuncia en plan protesta sin más. Yo creo que cuando en la Iglesia hablamos de denuncia profética, tenemos que saber articular 3 cosas. Una, el anuncio, el testimonio y la denuncia. Y saber articular los 3, porque también está la dimensión política, de denunciar esas situaciones. ¿Cómo articular los 3? Yo pienso lo siguiente. Cuando hay un testimonio y una denuncia, pero no hay un buen anuncio, en clave evangélico, nos puede faltar esperanza. Cuando hay un anuncio y una denuncia, pero no un testimonio de que eso es posible, no somos creíbles. Pero si falta la denuncia, podemos ser cómplices. Qué bien que se diga en esta iglesia de Madrid que había gente en la calle y niños, como hacía mucho tiempo. Qué bien que se apele a las parroquias. Pero las 2 cosas deben ir unidas. Que nuestras iglesias abran las puertas. Pero que también se ponga el dedo en la llaga. Nuestro reto primero son nuestras comunidades cristianas, como iglesia y como miembros de Cáritas, y generar esa cultura del encuentro y la convivencia intercultural. Porque ahí se desmontan muchos prejuicios. Pero también tenemos que decir las cosas claritas. Aunque pongamos nerviosos a algunos. Y algunas personas de iglesia. Por eso a algunos nos toca decir estas cosas. Aunque luego nos digan en algunos foros que tenemos las mismas obsesiones que el Papa Francisco. La inmigración irregular y ¿cómo era? Y la ecología. Pues bueno, está. Pero no sé si te respondo, pero creo que es eso. Es decir, tenemos que ahí, a ver, el Papa dice, tenemos que decir las cosas sin generar rechazo, sin acritud, sin echar culpas, ¿no? Pero decirlo. ¿Cuántas veces se habla en nuestras parroquias de estas cosas? ¿O no es esto espiritualidad? ¿O la acogida y la hospitalidad no forma parte del corazón del Evangelio? Porque si no estoy ya confundido. Yo muchas veces pienso, ¿iba Jesús por los caminos de Galilea buscando a pecadores a los que convertir? Cambia que te va a castigar Dios. ¿Eso hacía Jesús? ¿O iba buscando sufrientes a los que acoger, acompañar, sanar? También de las consecuencias del pecado, del propio y del de otros. También. Pero a mí me parece que iba más Jesús por ahí, ¿eh? Y mira, Jesús era buena noticia. Sobre todo para los que más sufrían. Pero a los que no les gustaba, lo que decía era mala noticia. Y les fastidiaba. ¿O por qué te crees que llegó a la cruz? ¿Por comer en el palacio con Herodes? Perdóname. Bueno, hemos llegado. ¿Es cortita? La respuesta también. A ver, según lo que pregunte. Pues yo tengo incontinencia verbal.
Nada, estaba dando, bueno, muchísimas gracias. Y cada cosa que has comentado puede ser motivo de otra charla y mucho más, ¿verdad? Y encantada, además. Le estaba dando vueltas todo el tiempo a la cultura del encuentro, que nosotros desde donde trabajamos con adicciones en concreto, le damos mucha vuelta a que esa cultura del encuentro sea con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú? Es decir, si estamos haciendo que ellos, ¿no?, con los que se supone que estamos hablando, los excluidos, que participen más, que de verdad sepamos que necesitan, que hagamos que ellos participen en decidir cosas para que la escucha y todo esto que hemos hablado sea más desde ellos, más real, más, ¿no? Cuando has puesto el ejemplo de la gitana, ¿no?, que tú estabas pensando desde tu posición, ¿no? Luego la gitana no necesitaba lo que tú pensabas que... Entonces muchas veces hacemos proyectos, hacemos cosas sin que ellos hayan participado, perdonadlo de ellos con todas las comunidades del mundo, sin que ellos hayan participado tanto, ¿no? Y eso, ¿cómo se está haciendo? ¿Cómo ves que, Mira, no sé si te hago la a ver, pregunta, yo no sé bien, si es más te entiendo reflexión, bien. es más... Lo que sí sé que a veces hacemos planes estratégicos desde los despachos. Ahí voy. Pues ya está. Esta cultura del encuentro... Mira, el otro día estuve en un encuentro de personas sin hogar. De una riqueza. Porque el encuentro no eran de los técnicos y voluntarios que trabajan con personas sin hogar, sino era un encuentro de personas sin hogar. Todo el tema de los participantes. Claro, sí que son ellos los que nos tienen que ayudar también a descubrir por dónde debe ir Cáritas. También ellos nos pueden ayudar. A veces nos tocará saber leer. Saber leer, ¿no? ¿Cuántas veces venían a pedirnos la bolsa? Porque es que pensaban que era lo único que podíamos ofrecer, la bolsa. Pero y leer eso. Y escuchar los clamores. Y escuchar los ruidos. A veces los que no te dicen. Eso también hay que aprender a escucharles. Y alcanzar sus sentimientos. Lo que está claro es que no podemos hacer planes estratégicos desde los despachos. Eso será el fruto de todo un proceso. Fijaros, ahora cuando se habla de sinodalidad, esta mañana lo compartía yo con algunos trabajadores de los servicios generales, ¿no? Cuando nos están hablando de la conversión, ¿no? La conversión, el Papa insiste en la conversión. Una conversión al único, que es Jesús, al único, porque no hay otra conversión, que hoy día se despliega en 4 dimensiones, ¿no? La conversión pastoral, una iglesia en salida, y en salida para nosotros es ir a las periferias, no a sacar santos a la calle, es otra cosa, y trastos viejos, ¿no? La conversión sinodal. ¿Qué entendemos por conversión sinodal? Una sinodalidad en la iglesia, que para nosotros se traduce también en caminar con los pobres. Caminar con los pobres. Una conversión cultural, es lo que estábamos hablando ahora, de la cultura del encuentro, de la interculturalidad. Y una conversión ecológica, desde la clave del principio de la sostenibilidad y el cuidado. A mí me parece que eso es fundamental. Los planes estratégicos son fruto de un caminar sinodalmente con los pobres. Por eso lo de participando es esencial. Esencial.